Bienvenidos a esta clase de Contabilidad 2. El día de hoy vamos a ver el tema de clasificación de costos, un breve repaso, vamos a ver los aspectos más importantes para que después en la clase en conjunto podamos resolver el trabajo práctico. Acompáñenme en este proceso. Para poder determinar cualquier costeo específico, lo primero que tengo que definir es el objeto de costo. Yo no puedo entrar a hablar de una clasificación de costos si no sé en función de qué voy a clasificar. El objeto de costo siempre nos da la sensación de que estamos hablando de un producto en específico. Pero va un poquito más allá. Si ustedes ven la definición que tenemos acá en la filmina, dice que es algo para lo cual se desea conocer una medición determinada. O sea que no nos está achicando el universo a pensar solo en un producto. Para armar esta clase yo pensé un poco en el proceso productivo de los termos, donde se mezclan 3 ingredientes, luego estos 3 ingredientes sufren distintas transformaciones y finalmente obtenemos el termo. ¿Por qué lo digo de manera tan sencilla este proceso, en el que vamos a entrar un poquito más en las siguientes diapositivas? Lo digo de esta manera porque puedo identificar distintos objetos de costo en esto que les he mencionado. Primero y principal, como objeto de costo, lo que nos dice de manera sencilla es que podría ser el termo, ¿sí? El termo podría ser mi objeto de costo, entonces yo voy a clasificar en función de que el termo es mi objeto de costo. Pero el termo, ¿cómo? Puede ser el termo solo, como nos estamos encontrando ahí, vendo unidades de termo, me encuentro el termo solo. Puede ser el termo rojo, el termo azul, el termo verde. Puede ser un conjunto de termos, porque yo vendo docenas de termos, ¿sí? O media docena de termos, o cajas de termos, o palets de termos. Eso depende de cómo defino el producto que voy a vender. Pero además del producto específicamente, que es lo que siempre se asocia al objeto de costo, también un proceso puede ser objeto de costo. En este caso yo les puse el proceso de mezclado, que les mencionaba al principio, estas tres materias primas, estos 3 materiales que mezclamos al inicio para poder formar la estructura del termo. Ese proceso podría ser objeto de costo y yo podría clasificar de acuerdo a ese proceso. Otra forma de clasificar podría serlo respecto de un departamento. Puedo decir, por ejemplo, como puse aquí, el departamento de mantenimiento de maquinarias. Puedo clasificar costos, puedo asignar costos, siendo mi objeto de costos el departamento de maquinarias. Y así hay muchos ejemplos más, pero quise visualizarles de esta manera dentro de un pequeño proceso productivo explicado de manera muy sencilla, que ustedes puedan ver que dentro del mismo proceso el objeto de costo puede ser distintas cuestiones, así como puede ser el producto, como puede ser el proceso, como puede ser el departamento y muchas otras cuestiones más, como mi objeto de costo puede ser un proyecto también. Bien, ahora vamos específicamente a clasificación de los costos. Los vamos a clasificar de acuerdo a 3 criterios. El primero, según el área o función donde se genera. El segundo, según las modalidades de vinculación de los factores de costo con los objetos de costo. Y el tercero, según el comportamiento de los factores ante cambios en la cuantía de los factores de costos. Analicemos uno por uno. Según el área o función donde se generan, tiene que ver justamente con si el costo es de producción, comercialización, financiero, administrativo, ¿sí? Tiene que ver con qué vinculación tiene en el sentido de el área donde se generó o la actividad que lo genera que tenga que ver con el área. Vamos a los 2 criterios más importantes que más nos van a ocupar a nosotros a lo largo del desarrollo del práctico. Y uno de ellos es la modalidad de vinculación de los factores con el objeto de costo. Acá vamos a hablar de costos directos y de costos indirectos. ¿Cómo vamos a definir si un costo es directo o un costo es indirecto? Lo vamos a definir a través de pensar en la vinculación inequívoca y excluyente que pueda o no tener
un factor con el objeto de costo. Esta vinculación se puede ver desde el punto de vista físico o técnico, donde acá podemos pensar en que ese costo del que estamos hablando puede haberse reflejado en el proceso productivo o en el mismo producto que nosotros estamos viendo finalmente. Y también en una razón económica, porque debe ser compatible esa medición, debe ser una medición que su costo-beneficio nos convenga para poder medir ese costo en ese objeto de costo. Razón por la cual es costo directo cuando tiene esta vinculación inequívoca y excluyente, y además, en términos más sencillos, vale la pena obtener ese valor de medición. Entonces, por ejemplo, en el caso del pan, nosotros podemos decir que nuestro objeto de costo puede ser pan y tortitas, ¿sí? 1 kilo de pan, kilo de tortitas, y pensamos en la harina. La harina es un factor directo. ¿Por qué? Porque esa harina es lo que se transforma finalmente en el producto. Técnicamente, físicamente lo estamos viendo. Y además, la harina es necesario determinarla exactamente. Yo no puedo poner la cantidad de harina que me parezca y que salga el pan, ¿sí? Justamente es un producto que se hace con una receta. Entonces no me es difícil medirlo, ni me genera problema económico medirlo, porque yo sé que necesito X kilos de harina para producir ese kilo de pan. En el caso de los costos indirectos, en estos costos esta vinculación inequívoca puede no darse o puede darse, pero que no sea económicamente viable medirlo de acuerdo al objeto de costo. Acá una idea sencilla sería la idea del gerente de producción. Tenemos un gerente de producción que cuida tanto, que vela por que se genere el pan como porque se generen las tortitas. Entonces, para nosotros, ¿es económicamente viable o posible desde el punto de vista físico-técnico saber cuántas horas exactas le dedicó a realizar funciones o realizar sus funciones con respecto al pan que se generó o con respecto a las tortitas que se generaron? La verdad que no. Entonces, este costo del sueldo del gerente de producción nos lleva a pensar que es un costo indirecto. ¿Que sea indirecto quiere decir que no lo voy a asignar, que no encuentro manera? No, para nada. Quiere decir que va a tener una asignación distinta. Yo con el kilo de pan, ¿qué hacía? Y bueno, la harina sale X cantidad de pesos, usé X cantidad de harina para hacer 1 kilo de pan, ya sabemos cuánto le tenemos que asignar de ese costo. En este caso, yo voy a mirar la remuneración que tiene el gerente de producción, los costos que genera esa remuneración, que lo vamos a ver más adelante, y de ese combo, lo que voy a hacer es distribuirlo y asignarlo a los distintos productos. Y ese es el funcionamiento que tiene para nosotros los costos indirectos. Vamos a pensar cómo es el tema de según el comportamiento de los factores ante cambios en la cuantía de los objetos de costos. Y acá vamos a hablar de costos variables y de costos fijos. ¿Qué estamos hablando cuando decimos cambios en la cuantía del objeto de costos? Y estamos diciendo que cuando aumenta la producción, cuando aumenta una venta, ese costo ¿aumenta o es el mismo? Al igual que cuando disminuye la producción, disminuye la venta, ¿ese costo es igual o es distinto? Cuando el costo acompaña el movimiento de cantidad de bienes producidos, por ejemplo, es un costo variable. ¿Cómo lo puedo encontrar? ¿Cómo lo puedo vincular? Tomando el ejemplo que veníamos trayendo antes, en el caso del pan, si yo necesito vender más pan, voy a producir más pan, voy a hacer un cambio en la cuantía de ese objeto de costo,
necesariamente voy a necesitar más harina, ¿sí? A medida que aumenta la cantidad de pan que yo necesito, aumenta la harina justamente en la proporción que yo la necesito. Al igual que si por alguna situación yo tuviera que disminuir la producción de pan, tendría que disminuir la harina que utilizo. Bien. ¿Qué pasa en el caso de los factores que terminan asignándose como costos fijos? En el caso del costo fijo estamos hablando de un costo que no va a variar. Quiere decir que no importa que yo haga 1 kilo de pan o haga 1 tonelada dividido en bolsitas de kilo de pan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el impuesto inmobiliario del inmueble de la panadería, si es propio, lo voy a tener que pagar igual, ¿sí? Es un costo que se genera todos los años, que se paga de manera bimestral y que no va a cambiar. Aunque yo no produzca nada, lo voy a pagar igual. Justamente en el caso de la pandemia que estamos viviendo en este momento, podemos ver muy bien el tema de los costos fijos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas empresas inmediatamente tuvieron que parar con algunas producciones. De hecho, cuando tienen algún caso de COVID, se hace un parate, se desinfecta. ¿Y entonces qué pasa ahí? Las empresas han dejado de pagar alquileres, han dejado de pagar luz. No, porque son todos sus costos fijos, ¿sí? Más allá que después entremos cómo funcionan las fábricas, yo lo primero que quiero que tengan es la idea de un costo fijo. Lo vamos a pagar todos los meses o de acuerdo a la periodicidad que tenga el costo, sin importar si yo estoy produciendo más o produciendo menos. Si habláramos del caso de comercialización, estaríamos hablando de si yo vendiera más o vendiera menos, ¿sí? Por ejemplo, la remuneración del gerente de producción, que veníamos hablando en el anterior criterio que era indirecto a los productos, podríamos decir que es un costo fijo. Esa persona va a ganar ese sueldo, va a ganar esa remuneración, nos va a costar a la empresa de la misma manera que si producimos 1 kilo de pan, así producimos 10 kilos de pan, ¿sí? Entonces, esta vinculación tiene que ver con la cuantía de este costo, este comportamiento del costo, cuando aumentan o disminuyen, ¿sí? Por eso decimos cambios, aumenta o disminuye la cantidad del objeto de costo. Bien, ahora vamos a retomar que yo había hablado de que había pensado esta clase con el ejemplo del proceso productivo de los termos. Este es un proceso explicado de manera muy sencilla, no es para nada fácil fabricar termos, pero está explicado de manera sencilla. Quiero comentarles un poco cómo es. Lo primero que sucede es que se mezclan 3 materiales, que son la arena, el óxido y el vidrio reciclado. Y con la mezcla de estos materiales se producen 2 cápsulas. Una cápsula que va a ser recubierta por una especie de acero y otra cápsula que va adentro de esa cápsula a la que se le va a generar la boquilla del termo. Ambas cápsulas van a ir funcionando cada una por su lado, una con mucho calor para poder pegarle lo que sería el acero y la otra con calor también, pero en la boquilla para que se forme donde nosotros ponemos la tapa del termo. Después de eso, una se va a insertar dentro de la otra y finalmente van a insertar esas 2 cápsulas en la estructura plástica que ustedes pueden ver de cualquier termo. Yo les dejo igual acá el link del video. Es un video muy cortito pero muy interesante para que rápidamente veamos estos distintos pasos y podamos identificar estos costos de manera sencilla. Más allá de los que yo he puesto como ejemplo, me gustaría que ustedes al ver el video puedan identificar algunos y los podemos conversar. Bien, habíamos hablado que costo directo o costo indirecto tenía que ver con la vinculación del factor con el objeto de costo. Entonces, ¿qué he marcado yo como costo directo? La arena, el vidrio reciclado y el óxido. ¿Por qué?
porque yo conozco las cantidades que voy a necesitar para poder hacer el termo, porque de eso es específicamente de lo que se forma el termo. Ese termo que yo tengo en la mano es arena, vidrio reciclado y óxido. También coloqué como costo directo la estructura plástica en la que después ingresan las dos cápsulas cuando ya están juntas. ¿Por qué? Porque es una estructura por cada termo. Y también he agregado el costo del personal de producción. El costo del personal de producción es directo a ese producto que yo estoy realizando. Cuando hablo de costo de personal de producción estoy hablando específicamente de los que están en las máquinas y se dedican a moldear ese producto. Acá es bueno que volvamos un poquito para atrás y recordemos ese objeto de costo. ¿De qué objeto de costo estaré hablando yo en este momento? Estoy hablando de los termos. Específicamente estoy hablando de los termos. No estoy hablando de un proceso, no estoy hablando de un área. ¿Qué costos indirectos podemos encontrar? Se me ocurrió poner el impuesto inmobiliario del predio, ¿sí? Donde se encuentran tanto las oficinas de administración como de comercialización, como el área de producción. Y también se me ocurrió la seguridad del predio, que es para toda la empresa. ¿Pueden haber más? Pueden haber muchos más. Los invito a que los piensen y los vean. Seguimos con nuestro ejemplo y ahora vamos a hacer una clasificación en costos fijos y en costos variables. Recuerden que acá hablábamos de cuál era el comportamiento de estos costos ante los cambios en la magnitud del objeto de costo. Y decíamos que en términos generales los costos fijos no variaban de acuerdo a los cambios que pudiera tener el objeto de costo, y en el caso de los variables sí, variaban. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que según la producción que teníamos era el costo que íbamos a tener? Bien, ¿qué costos fijos se me ocurrió que podíamos tener en este ejemplo de los termos? Pensé en el costo del personal de producción, que a ellos se les paga de manera mensual, ¿sí? Con esa idea de pagarles de manera mensual. Entonces ellos todos los meses cobran su remuneración. Esa remuneración se cobra, hagan 2 termos o hagan 20 termos. Se me ocurrió el impuesto inmobiliario, ¿sí? Habíamos dicho que el impuesto inmobiliario es un impuesto anual que se debe pagar sí o sí. Da igual si dice 1, 2 o 20 termos. Lo mismo que pagarle al personal de seguridad. Fíjense que no de manera inocente he buscado los mismos costos, porque quiero que ustedes vean que cada costo tiene su clasificación, ya sea en el área, que no la hemos desarrollado ahora, ya sea en decir si ese costo es fijo o variable, o ya sea como vimos en la anterior, si es directo o indirecto. Fíjense que los mismos costos sufren distintas clasificaciones. En este caso, en costos fijos, he tomado algunos de los costos que habíamos puesto en la diapositiva anterior. Y en el caso de los costos variables, estos costos que sí en magnitudes generales van a variar o se van a modificar de acuerdo a las cantidades, he puesto la arena, el vidrio reciclado y el óxido. ¿Se acuerdan de estos 3 que mencionaba con los que formábamos de base las cápsulas de los termos? Los puse los 3 ¿por qué? Porque si fabrico un termo necesito una cantidad. Si fabrico 10 termos necesito más cantidad. Y agregué también la estructura plástica del termo. ¿Por qué? Porque esa estructura plástica, ¿cuándo la voy a necesitar? Cuando fabrique los termos. Si fabrico 10 termos, necesito 10 estructuras plásticas. Si fabrico 100 termos, necesito 100 estructuras plásticas. Bien, en la clase de hoy hemos visto clasificación de costos. Bien puntual para lo que nosotros necesitamos para poder desarrollar el trabajo práctico que vamos a hacer en una posterior clase entre todos. Pero ustedes recuerden que tienen las clases teóricas y en las clases teóricas tienen el desarrollo completo de este y de otros tantos temas que nosotros vamos a estar viendo en la parte práctica, ¿sí? Es decir, que lo que han visto hoy sirve específicamente para llevar adelante el práctico, pero necesitan el apoyo de ver la clase teórica. ¿Qué vimos hoy?
Vimos la clasificación de costos de acuerdo a 3 criterios: el área o función donde se genera, la modalidad de vinculación de los factores de costo con el objeto de costo y el comportamiento de los factores ante cambios en la cuantía de los objetos de costo. Habíamos visto esta clasificación y habíamos dicho que cada costo podía ser clasificado de acuerdo a estos 3 criterios, ¿sí? No es que son excluyentes los criterios. Y todo esto lo habíamos visto enmarcado ¿en qué? En el concepto de objeto de costo. Y acá tiene que quedar muy claro que el objeto de costo, si bien siempre nos va a sonar que es el producto, lo podemos pensar también como un área, lo podemos pensar también como un proceso, lo podemos pensar también como un proyecto. Hay un montón de ejemplos de objeto de costos. Y cuando yo clasifico, lo primero que tengo que pensar es cuál va a ser mi objeto de costo, en función a qué yo voy a clasificar, ¿sí? Con esto los esperamos en la clase práctica para desarrollar una clasificación de costos que va a tener estos 3 criterios que hemos visto hasta ahora. Muchas gracias.